Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar haciendo una reacción a un video en el cual un experto de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha dicho por primera vez desde que empezó la cuarentena, llegando a desmentir todo lo que se ha dicho de parte del gobierno y los medios, lo que se ha dicho incluso hacia el exterior, lo que han recibido otros países. Y al parecer en esta nota de prensa dijo lo peor, lo que todos ya sabíamos, lo que venía hablando en diversos videos anteriores, y es que el sistema está colapsado, que los números no tienen nada que ver con la realidad. Incluso los números de ocupación de terapia intensiva en todo el país, si se comparan, como vamos a ver según él, los reales, los que han relevado la gente que está justamente encargada de esto, son infinitamente superiores a los que ha informado al parecer el gobierno. Así que esto demuestra de una buena vez que la situación en Argentina es extremadamente crítica, que esto está en su peor momento y que obviamente las perspectivas no son para nada positivas, pese a que se haya tratado de ocultar todo este tipo de información. Bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a empezar ahora con este video. Como les mencionaba, el nombre de esta persona es Arnaldo Dubín y es de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que en una nota de prensa al parecer dice absolutamente toda la realidad sobre la situación de Argentina referente a las terapias y el coronavirus. Vamos a verlo. Sin embargo, estamos entrando en una etapa diferente de la enfermedad. Los contagios están aumentando. La enfermedad se está dispersando en el país. Y en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, la situación sigue siendo muy grave. Es terrible, ¿eh? Algunos sostienen que estamos en una meseta y que esto nos da tranquilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Uf. No, es terrible, es terrible. De hecho, esto es mi interpretación, pero cuando este hombre se refiere a que algunos piensan que se está en una meseta, claramente hace una referencia a lo que ha dicho el gobierno y obviamente los medios afines al gobierno. Porque yo lo he mostrado en videos anteriores, o sea, esto ni siquiera hay que ser un experto en gráficos ni en matemáticas, basta con verlos y te vas a dar cuenta que todos los países de Latinoamérica, incluso algunos que al parecer se descontrolaron sus casos, como podría ser México, Chile o Brasil, tienen un gráfico totalmente distinto al de Argentina, en el cual han encontrado una verdadera meseta, mientras que Argentina no para de crecer, tanto en contagios como en muertes. Y además, como él mismo dijo, y lo he mencionado en videos anteriores, los casos ya se están esparciendo cada vez más por el resto del país, algo que no ha pasado en otros países del mundo, donde se ha podido contener en zonas altamente conglomeradas, pero que no ha ido generalmente a las ciudades más pequeñas. Esto, aun siendo una meseta, es una meseta con muchos casos. Y hay un riesgo cierto de saturación del sistema sanitario. Lo vengo diciendo. Nosotros estamos particularmente preocupados por la situación en las terapias intensivas. Antes de la pandemia, la situación ya era muy compleja. La pandemia no solamente desnudó para todos ustedes cuáles son las carencias estructurales, sino que agravó considerablemente la situación. Tenemos una sobrecarga de trabajo enorme, como jamás ocurrió antes. Estamos agotados físicamente, exhaustos en lo psicológico. Pobre gente, ¿eh? Cometemos errores, nos enfermamos. Hay compañeros que han fallecido. No, es terrible esto que está mencionando, también la labor de los médicos, cómo se pudo llegar a esto, más como he dicho en videos anteriores, habiendo tenido casos ejemplo, casos que fueron testigos de lo que podía suceder, y en Argentina no se dedicaron los recursos, no se hizo las cosas como debía hacerse, y estamos llegando capaz a la peor etapa que se ha vivido hasta el momento. Pero con el mayor agravante que, si consideramos que por ejemplo en Italia o en España cuando esto sucedió fue muy pronto, es como que el sistema se saturó apenas empezó la pandemia. Imagínense la misma situación que se vio en estos países en una versión argentina, que estaríamos hablando de 160 días o más, no sé ya ni cuántos van de lucha contra esto, gente encerrada, gente obviamente que no está ya en sus cabales, gente que está sufriendo psicológicamente.
los médicos que ya no pueden mantener más esta situación de haberla hecho tan extensa, como él mismo decía, ya están hasta cometiendo errores, toda la destrucción económica y los recursos que hoy en día van a faltar por haber extendido tanto esta cuarentena. Y además hay que sumarle también la situación estructural inicial, que no podemos obviamente comparar lo que había en España o en Italia antes de que empezaran a entrar en esta curva de contagios acelerados y obviamente una saturación del sistema, con lo que hay en Argentina, que obviamente la infraestructura, el dinero, los recursos es infinitamente inferior. Por lo tanto, los resultados del funcionamiento de la terapia intensiva ya no es el mismo. Y precisamente hay índices que nos preocupan. No, es terrible, ¿eh? La letalidad, esto es el número de fallecidos dividido el número de contagios, está aumentando. Aún, por supuesto, dentro de valores que son mucho mejores de los que ha habido en el resto del mundo. Sin embargo, aumenta. En la ciudad de Buenos Aires ya ha llegado a 2,44. Y a mí me preocupa que esto pueda tener que ver con la saturación creciente de la terapia intensiva. Bueno, la verdad es que todo esto que él está diciendo, que esté sincerando toda esta situación, me parece que por lo menos es útil en este momento, porque como decía, esto es algo que se ha ocultado en los medios. Incluso esto que estamos viendo tiene muy pocos minutos, o sea, apenas lo vi prácticamente me puse a grabar el video. Seguramente cuando lo suba también va a haber pasado muy poco tiempo. Y si ustedes entran, lo puede hacer cualquier persona de cualquier país, a los principales diarios argentinos, van a ver cómo están hablando de otras cosas totalmente distintas, que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo que acaba de decir este hombre, cuando tendría que ser capaz la prioridad de lo que todos estuvieran hablando. Realmente es un mundo de locos. Pero nosotros tenemos que ser muy claros en decir que el sistema sanitario está al máximo, está estresado, no puede mejorar más. No es cierto que haya resto, no es cierto que la ocupación de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires sea del 60%. Es lo que vengo diciendo. En los relevamientos que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en una muestra significativa de alrededor de 30 hospitales públicos y privados, la internación es de alrededor del 90%. ¡90! ¿Qué? No, es que esto es una locura, amigo. Lo vengo diciendo, yo no puedo creer que esto no se esté hablando. No puede ser que esto no se esté hablando, que no sea una prioridad. Como acaba de decir este experto que justamente es alguien que sin lugar a dudas sabe de lo que está hablando, el gobierno ha informado números muy bajos, capaz. Puede ser que fueran ciertos, pero estar desfasados, capaz eran números de hace meses, no lo sabemos, no sabemos que realmente lo que están diciendo, pero sin lugar a dudas hablar de un 60-65% como decía el gobierno no tiene nada que ver con la realidad, como acabamos de escuchar que está en más del 90%. Es una brutalidad, esto es una cosa de loco lo que se está viendo en el país, y lo único que augura esto es el peor de los desastres, que por favor ojalá no suceda, pero realmente no hay datos que demuestren que pueda pasar lo contrario. ¿Está bien correcto? Nosotros podemos saber cuántos internados hay. Lo que no sabemos, y yo creo que esta es la explicación, a qué número total de camas nos referimos. Si nosotros consideramos que camas de terapia intensiva son el shock room, la guardia, unidad coronaria, sectores que se inauguran y que según los trabajadores del hospital nunca van a ser operativos por falta de personal, eso también. Seguramente esos números pueden ser ciertos. Los números que nosotros recogemos en 30 hospitales públicos y privados de la ciudad marcan una cosa distinta. No, es que es terrible. Además, como él decía, eso es algo también que a veces los políticos juegan con estos números, que realmente lo hacen de una manera que es indignante. Y por ejemplo, destinan presupuestos mínimos para única y exclusivamente, no sé, por ejemplo, acondicionar algún hotel, algún lugar donde puedan poner camas y listo. Como si básicamente lo que uno necesitara fuera un pedazo de madera donde acostarse y con eso te vas a curar. No, justamente ese es el principio, pero después hay un montón de pasos adelante que requieren, por ejemplo, la compra de insumos, de materiales, de equipamiento,
de infraestructura de todo tipo, obviamente enfermeras, médicos, especialistas, cirujanos, son un montón de cosas, un montón de gastos. Y de hecho se está destinando dinero, recursos y tiempo en cosas que no tienen nada que ver. Mientras Argentina está actualmente, como estábamos escuchando, en un 90% de saturación, la casta política del país parece más preocupada de cambiar el sistema judicial que de ver algo que en teoría ellos mismos decían que era la prioridad, que era la vida. Claramente las prioridades de la casta política argentina son otras totalmente distintas a las de la realidad. Estamos cerca de la saturación. ¿Perdón? ¿En la provincia de Buenos Aires y el resto del país no hay problemas? Por supuesto que hay problemas. ¿Pero qué pregunta? De hecho, hay sectores que han colapsado. ¿Lo está confirmando? Ha colapsado el Alto Valle, ha colapsado Jujuy. Nosotros no tenemos números de todo el país, pero yo le puedo decir claramente que en el Alto Valle hay un 100% de ocupación. En Jujuy el sistema, estos son dichos del gobernador Morales, colapsa. Al fin alguien que lo diga. No puedo creer lo que está pasando. No puedo creer que nadie hubiera estado hablando de esto. Está todo el material, están los datos. Hemos visto en videos anteriores cómo esto está en las noticias, pero siempre obviamente en la parte más oculta, en el lado B de las noticias, y nadie lo estaba diciendo. Al fin alguien sale a dar la cara y validar esto obviamente con la autoridad que a él le compete, que es alguien que claramente está en esto y que sabe lo que está diciendo. No puedo creer que es la primera vez que alguien sale a admitir estos datos y que obviamente esto es imposible que salga a hablar de parte del gobierno. Esto va a quedar acá, sin lugar a dudas. No creo que sale mucho más hasta que, bueno, obviamente explote todo cuando ya sea demasiado tarde. Es todo una locura. Realmente es impresionante lo que se está viviendo en el país. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que creen de todo esto, por qué creen que está pasando Argentina por esta situación, cuál creen que sea la verdad también y cuál creen que va a ser el destino del país, en base a obviamente lo que estamos viendo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.